Bienvenidos a una nueva edición de La Conversada, el programa radiofónico del Colegio de Sonora. En esta contingencia del COVID-19 tenemos un invitado muy especial, el doctor Armando Haro Encinas. Él es especialista en epidemiología sociocultural y pues nos va a dar luz sobre algunos de estos preguntas que todos tenemos y todos tenemos sobre esta contingencia. Pues bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y pues empezamos. ¿Qué tan grave es la enfermedad como tal? ¿Y cuáles son las afectaciones físicas que se pueden presentar en los contagiados? Bueno, a mí me gustaría comenzar por algo que es el asunto de la epidemia en Sonora, ¿no? En este caso, pues recordar que los españoles llegan a Sonora en el siglo XVI, 1530, y para unos cuantos años después, unas décadas después, pues las epidemias empiezan a presentarse una tras otra, porque justamente son gérmenes que la población local nunca ha tenido contacto. Entonces, en este caso, nos sirve mucho ese parangón porque justamente no es una epidemia de sarampión, no es una epidemia de cólera, de enfermedades que ya conocemos previamente, que tenemos experiencia como epidemiólogos o como humanidad, ¿no? Sino que estamos hablando de un agente desconocido porque nunca se había visto una epidemia, una pandemia de estas proporciones con un agente como es este virus. Entonces, en este sentido, reflexionar acerca de la gente es un elemento importante. Sin embargo, no es el único elemento que tenemos que considerar para considerar el impacto que va a dar una enfermedad. Los otros dos elementos son las características del huésped, es decir, cómo está la población en términos inmunológicos y además cuál va a ser el comportamiento que va a tener. Esto es muy importante con respecto al impacto que va a tener el agente en sí en la humanidad. Y en tercer término, pues están las características del contexto, ¿no? Para empezar, es decir, el estado de la biodiversidad, el estado del acceso al agua, el estado de la calidad del aire, el estado del acceso también a los servicios médicos, que implica también la respuesta social ante la epidemia, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las afectaciones físicas? Porque hemos oído en los medios que algunos de los contagiados que se trajeron la enfermedad de otras regiones, pues en realidad tienen síntomas muy leves o algunos son hasta asintomáticos. Exactamente. ¿Cuáles son los principales síntomas para identificarlos, ¿no? Bueno, a estas alturas pues ya tenemos lo que va de este año, ya tenemos una cierta experiencia, ya tenemos datos de por ejemplo, dónde están la mayor incidencia tanto de pacientes contagiados como de pacientes hospitalizados, es decir, hay una tasa de contagio, hay una tasa de hospitalización y finalmente una tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, hasta ahora nos dicen, nadie se ha muerto en sí por la infección del del coronavirus 19 en sí, sino que ha sido la comorbilidad, o sea, el hecho de tener alguna deficiencia inmunitaria, que puede ser también un acompañante de la diabetes, cuando está mal cuidada, el tener una enfermedad respiratoria crónica también. Es otra condición, pero también hay otras cosas pues, que influyen mucho, como es la calidad de la alimentación, como también es el tipo de aire que respiramos, la actividad física que hacemos, y estas medidas son las que también pues, deberían de implementarse en una prevención y no solamente pensar en evitar el contacto con el virus. Es una cuestión que se hace importante comentar, es que de aquí a un año pues seguramente todos tendremos contacto con el virus y nuestro sistema inmune responderá, la gran mayoría quedará inmunizada de la población, una pequeña parte solamente es la que va a requerir va a tener síntomas, otra pequeña parte es la que va a ser hospitalizada y otra proporción pues la que va a morir, ¿no? Pero también esta población que va a morir, pues mucha de ella es muerte evitable. Es importante decirlo. Bueno, ¿es correcto el control que se le ha dado a la situación en nuestro país y cuáles serían algunas de las recomendaciones que usted pudiera emitir? Por ejemplo, en el Colegio de Sonora, sí, nosotros pues ya tenemos la precaución, como en este caso, de tener una distancia, la distancia recomendable,
Se desinfectan los espacios, usamos también gel desinfectante, estamos también en las oficinas muy pocas personas, si se puede trabajar desde casa, se ha estado trabajando desde casa, etcétera. Pero son correcto el control social, o sea, las recomendaciones para un control social en nuestro país para controlar la situación. Yo diría que hasta ahora ha sido magnífico, sobre todo aquí en Sonora, que se ha empezado antes incluso que en muchas otras partes, lo cual me parece muy prudente dada la cercanía con la frontera, por ejemplo, que hay una mayor incidencia de casos en Estados Unidos. Es bastante prudente lo que se ha hecho. Hay cosas que están bien hechas y creo que hay cosas que falta incluso por hacer, ¿no? Y creo que aquí justamente las ciencias sociales creo que podrían ayudar mucho, ¿no? Con dos cosas. En primer término, por la parte cuantitativa, la gente que hemos trabajado en la evaluación de programas sociales, de instituciones también, como es el caso del programa de salud en el Colegio de Sonora, pues sabemos que se puede evaluar con previsión, por ejemplo, si los insumos que hay para atender una emergencia van a ser suficientes, ¿no? Y quisiera comentar que hoy en la mañana apenas veía un video justamente de los trabajadores del sindicato de la Secretaría de Salud en Chiapas, donde ellos habían hecho ya un inventario y una previsión de lo que iban a necesitar considerando una determinada tasa de incidencia, ¿no? Y ellos veían pues que había necesidad de aumentar en un 80% los insumos que en este momento tenían para enfrentar la cuestión del diagnóstico simplemente. No dijeron nada acerca de respiradores, acerca de sueros, de medicamentos, que son insumos muy críticos para los pacientes que van a requerir atención intensiva, ¿no? Entonces, pues se puede prevenir muy bien esta situación. Ahora, por el punto de vista cualitativo, por ejemplo, que es lo que hacemos los antropólogos, creo que aquí es donde sí hace falta también, ¿no? Mayor concurso de las ciencias sociales, y no tiene que ser necesariamente antropólogos ni científicos sociales. Hablar de conocimiento local significa que un elemento muy importante de la prevención es evitar la aglomeración. Y si me veo sujeto a una aglomeración, por ejemplo, como en este caso, pues me protejo. Me protejo tanto en el paso, por ejemplo, cuando voy pasando por una situación donde fue imposible evitar la aglomeración. Y luego, por otra parte, pues recordar algunas cosas, como por ejemplo que el virus, efectivamente, como decías tú, la sana distancia es una cosa que ya se está implementando de manera en los medios de comunicación, que creo que estamos asumiendo bastante bien, pero sin embargo hay situaciones que a veces te encuentras, como cuando vas a un supermercado y de repente ves que hay aglomeración. Entonces, en este caso se podía implementar el conocimiento local, o sea, aprovechar la experiencia local para decir, bueno, tú ciudadano, tú empresario, tú que estás en tu trabajo, ¿dónde consideras que hay situaciones de aglomeración, ¿no? Por ejemplo, el transporte público sería un elemento. ¿Qué podríamos hacer para el transporte público? Entonces, en cada ciudad, en cada lugar, hay que buscar estrategias locales. Y no solamente una medida como el quédate en casa, pero de todas maneras el quédate en casa está contribuyendo ya en buena medida a disminuir la densidad poblacional circulante, y esto es una medida que ya se está haciendo de antemano. Y también quiero decir en este caso, pues que, como decía yo, no se trata de frenar al virus en sí, cosa que va a ser imposible, al menos mientras no haya vacuna, sino de retrasar simplemente la tasa de incidencia, ¿no? Para no sobrecargar el sistema de salud. Ese conteo que están haciendo los trabajadores de la salud en Chiapas, sí, ¿se está haciendo aquí en el estado de Sonora o todavía no? La verdad tengo mis dudas, ¿no? Sí. Yo sí puedo decir algo, en las evaluaciones que hemos hecho del sector salud en las secciones anteriores, verdaderamente ha sido desastrosa la situación, tanto en cuanto a número de insumos en lugares muy críticos, por ejemplo. La misma actuación de la COFEPRIS, que aquí hablamos en el Colegio de Sonora, la COFEPRIS nos demostró realmente las ineficiencias que tiene el país en materia de prevención de riesgos sanitarios en general, ¿no? Eso fue una conclusión muy importante de nuestro estudio, que no se estaba haciendo lo suficiente. Entonces, también sabemos que la coordinación al interior del sector salud realmente es muy conflictiva, y es una herencia de un sistema de salud fragmentado que venimos arrastrando desde los años 40 en México, que no tenemos un sistema unificado, y eso implica que el ISSSTE esté de un modo y tenga sus propias políticas, sus propios criterios,
que el Consejo de Salubridad General y la COFEPRIS, que son las instancias rectoras, tengan una capacidad rectora justamente no demasiado efectiva, sobre todo porque tenemos un problema importante en el país, hay que decirlo, la desinformación que está ocurriendo. Es realmente lamentable cómo se está politizando una situación, queriendo sacar lucro político y también económico de esta situación, y que es otra de las consecuencias que tenemos que decirlo, ¿no? El impacto social que pudiera tener el hecho, por ejemplo, de instituir medidas coercitivas, lo que sería una cuarentena. Lo que se ha hecho en otros países. En un momento en el cual todavía no está indicado con hacerlo, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo puedes parar una economía, un país, y qué efectos tiene esto, que pueden ser mucho mayores que la epidemia, de hecho? Claro. Se dice que en 2 o 3 semanas se registrará el pico de infección de esta enfermedad. ¿Podrá presentarse en México una situación similar a Italia o España? Guardadas las proporciones, yo diría que no, en el sentido de que hay tiempo para poder prevenir los casos. Hay otro detalle importante que la verdad es que es una apuesta también al futuro, ¿no? Hay cierta información acerca de que el grupo sanguíneo O es menos proclive tanto al contagio como a las consecuencias. Y nosotros somos mayoritariamente. Mayoritariamente México, por su población indígena, es mayoritariamente O. Eso puede llegar a suponer quizás que la tasa de transmisión, hasta ahora México se ha mantenido con una tasa de transmisión sorprendentemente baja comparado con... Y bueno, también se ha dicho que el calor también es otra cosa. Va a mitigar el virus. Creo que aquí es importante. Sonora y México en general tenemos un sol y un aire que seca, y eso sí está científicamente comprobado. Un virus no resiste a la sequedad y al calor, y me parece que esta es una cuestión importante. Hablar de la prevención a través del contacto con el sol y con el aire caliente. Entonces, ventilar nuestras casas, por ejemplo, es un elemento importante. Tomar el sol, incluso ahí en nuestro patio, pero también salir a caminar cerca, manteniendo ese tipo de prevenciones, como ya los he comentado, pues no aglomerarse, mantener una sana distancia, pero tomar el sol, caminar, hacer ejercicio, incluso correr, puede ser muy beneficioso. También abandonar la comida chatarra. Yo sí soy proclive a recomendar inmunógenos naturales, por ejemplo, aunque no se está haciendo. Yo sí le tengo mucha confianza a la miel de abeja, al propóleo, a la cúrcuma, al jengibre, al limón, a la cebolla, en general a los alimentos crudos. Creo que es mi alimento, todos los días comer alimentos crudos, a mí me parece que es un elemento muy importante. Okay. Bueno, pues le agradecemos mucho su participación, y pues los invitamos a la próxima emisión de La Conversada. Por lo pronto, cuídense y guarden su sana distancia. Muchas gracias y hasta luego.